Estamos de vuelta a las 8:45 en este día viernes. Antes de pasar a conversar con nuestros próximos invitados sobre el tema del Código Migratorio, déjenos a Claudia Méndez y a mí hacer comentarios sobre lo que el Ministerio Público ha informado al final de la tarde del día de hoy y tiene que ver con esa investigación en torno a la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno. Claudia, en concreto, el Ministerio Público concluye que Pavel Centeno recibió con fuego a las autoridades que llegaron a su condominio. Nunca llegó a enterarse de que no era él a quien buscaban. Les gritó que de ahí no lo sacaría nadie y se disparó a sí mismo. Eso es lo que está diciendo la investigación del Ministerio Público. Y pudimos ver a través de la conferencia de prensa que es una investigación que se está sustentando en la grabación de 2 cámaras ubicadas en diferentes ángulos. Hay 14 segundos que se pierde completamente Pavel del rango que cubren ambas cámaras. Y nunca llega a verse si realmente él se quita la vida. Claro, se tienen los testimonios en los cuales dicen él sale corriendo, lo vemos en las cámaras que está corriendo, luego desaparece de ese rango. Los testimonios dicen se escuchan los balazos y luego lo que vemos posteriormente es cómo los policías se acercan a ese sector donde él murió. Pero aunque no se ve el momento preciso en el que el señor Centeno disparó, según el Ministerio Público se disparó a sí mismo, el MP ha presentado por medio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses evidencia científica de que el disparo que mató, que le quitó la vida al señor Centeno fue disparado, fue emitido por su propia arma y fue desde la parte inferior, Claudia, del mentón hacia arriba. Sí, eso fue lo que entendí, que es prácticamente el paladar. Y el técnico hizo énfasis, vistes en la conferencia, que dice es definitivamente una herida letal. También encuentran una herida en su antebrazo derecho y es una herida provocada por un proyectil que fue accionado desde una larga distancia. Algunos de los policías tratando de desactivar ese ataque que él estaba provocando en contra de ellos. Me llamó la atención algo que no habíamos escuchado desde el 28 de octubre cuando ocurrieron los hechos y es ese examen toxicológico que practica el INASIF, el cual revela un estado leve de ebriedad. ¿Escuchaste? Eso es lo que dijo el INASIF en concreto. Pero ¿por qué este tema, además de por tratarse de la muerte de un cuadro relevantísimo de la administración de Otto Pérez Molina, por qué ha cobrado tantísima relevancia la muerte de Pavel Centeno en estas circunstancias? Porque su muerte ha sido utilizada como un argumento incluso legal para plantearle denuncia al actual comisionado internacional contra la impunidad. El Ministerio Público ha dicho hoy, después de presentar los elementos de esta investigación basada en pruebas científicas, que no existe delito a perseguir, que se trata de un suicidio. Eso es en concreto. Definitivamente concluyente será, espero yo, la familia de él es la mayor interesada en revisar toda esa investigación y decidir si tiene cabida una acción suya o no. Señores, vamos rápidamente a conversar ya sobre el tema para el cual hemos invitado tanto al diputado Jean-Paul Brier, quien es presidente de la Comisión del Migrante en el Congreso de la República, como a Pedro Pablo Solares de la organización Puente Norte, ambos expertos en materia del tema migrante. Vamos a entrar a hablar sobre el Código Migratorio en nuestro país, que está apenas a 2 semanas, señores, de entrar en vigencia. Eso es lo que debemos prever, 2 semanas. Yo primero le pediría a Jean-Paul que nos diga exactamente ¿qué cambia en Guatemala o qué cambia para los migrantes con la entrada en vigencia del Código Migratorio? Bueno, sí, gracias y qué gusto compartir siempre con Pedro Pablo y con ustedes este espacio. El Código de Migración, varias veces vine a platicar con ustedes, hay que entender el proceso desde el principio. Fueron 3 años de construcción, 1 año de cabildeado entre el Congreso de la República y una aprobación que ustedes vieron que esa tercera lectura nos llevó 7 semanas de aprobación. No fue fácil, pues. No fue fácil. ¿Y por qué? Porque ahorita viene, les voy a explicar un poco los cambios, contempla mucho el tema de derechos humanos, de derechos de las personas, crea la institucionalidad nueva que es el Instituto Guatemalteco de Migración, que viene a suplir a la Dirección General de Migración. Muchos sabemos que la Dirección General de Migración se ha prestado históricamente para hacer ciertos negocios, han habido buenos directores de migración, han habido malos directores de migración, entonces cambiar ese esquema fue un poco difícil, sacarlo también del Ministerio de Gobernación para no entender el tema migratorio como un tema de seguridad,
Sin embargo, fortalecemos las subdirecciones en tema de seguridad, control biométrico de entradas, de salidas, manifiesto de entradas de aviones, de buques, de buses a Guatemala. Entonces, también no dejamos el lado de seguridad también flojo, por decirlo así. Desaparece la Dirección General de Migración y se crea un Instituto de Migración. ¿En qué nos beneficia y qué garantiza que esta institución no va a ser tan permeable de corrupción como lo han sido las direcciones pasadas, indistintamente de quiénes sean sus directores? Bueno, en primer lugar, creo que sí es importante poder retirar cierta parte de todos los trámites que se realizan de parte de esa dirección, porque todos sabemos que es una dirección en la que existe mucho problema para su funcionamiento. Entonces, la incorporación de un nuevo instituto que viene a traer un cambio que yo considero fundamental, y es la nueva visión de país de que la migración es más que un trámite, es más que un papel, es más que un permiso, es más que una multa. Es un derecho que existe para las personas de poderse desplazar entre fronteras. Sin embargo, obviamente la creación de un nuevo instituto no viene necesariamente a traer un cambio tan fundamental. Menos aún si un instituto hereda al personal de la Dirección de Migración. Por ¿No lo va a supuesto. heredar, Jean-Paul? Y sobre todo que crea una nueva burocracia. Pero perdón, aún más que eso, la preocupación que yo tengo es que el instituto que traía esa visión que bien expone el diputado, de alguna forma tuvo algún tipo de se aceleró el proceso para poderse promulgar la ley cuando empezaron a haber ciertas enmiendas que de alguna forma le quitaron esa visión de derechos humanos y que trajeron el orden institucional de control de flujos que pasan por este país, que en un criterio muy personal creo que fueron lo que motivaron a que se pusiera en el Pleno y que finalmente pasara esa ley. Jean-Paul, ¿se heredan en el nuevo instituto todos los empleados de la Dirección de Migración? Crea la carrera migratoria, ese es un tema que se me olvidó mencionar, crea la carrera migratoria, crea pruebas de confiabilidad para pasar a los siguientes escalafones dentro de la institución, incluso pruebas de polígrafo, obviamente también crea... ¿sí? ¿Qué nos garantiza esto? Que vamos a escuchar menos esos episodios que hemos escuchado últimamente de extranjeros que son sometidos a extorsión justamente por los empleados de migración en el aeropuerto La Aurora. Por supuesto, pero también hay que entender que las instituciones las hacen las personas al final del día. Si hay un buen director de migración y las subdirecciones son fortalecidas con buenas personas, pues obviamente vamos a venir a no tener todos esos problemas que actualmente tenemos. Entonces yo creo que también la cabeza va a ser sumamente importante quién va a dirigir ese instituto. Por supuesto. ¿Y cómo se regula ese nombramiento? Lo hace el presidente de la República directamente. ¿En una nominación o va a recibir es directo. una...? Es de un nombramiento directo del presidente de la República. Eso no nos garantiza nada, porque el primer director de migración que nombró este gobierno, este presidente, era un cuadro cercano al grupo de militares que le apoya. Es decir, fuente de negocio, para ahí vamos. No, por supuesto, pero también está dirigido por una autoridad migratoria que contempla que está integrada por 5 ministros y la dirige el vicepresidente de la República. Entonces las decisiones se toman ya unas decisiones como colegiadas, por decirlo así también. O sea, no es unilateral las decisiones. Okay. Señores, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a volver dentro de muy poco con sus comentarios y sus preguntas sobre este tema. Estamos de vuelta en a las 8:45. Conversamos respecto al código migratorio y le pedimos a Rocío Lazo que nos cuente qué se dice en redes sociales sobre este tema. Gracias, Juan Luis, y tenemos a fieles televidentes quienes siguen opinando a través de nuestras redes sociales desde el primer segmento. Tenemos nuevamente la opinión de Ricardo Durán, quien nos dice: ni Guatemala como país ni las instituciones están listas para tratar a fondo los problemas migratorios. Y tenemos nuevamente la opinión de Armando Huer, quien nos dice: no sé muy bien en qué consta la nueva ley, pero puedo apostar que no están listas, ni siquiera habían pasaportes. Clásico, nos dice este televidente. Estos son los comentarios que tenemos ya para ustedes. Regresamos a la mesa principal. Muy bien, Claudia, de vuelta a la discusión. Comparábamos con mucho optimismo el nuevo Ministerio Público con lo que puede visualizar Paul Briere con el Instituto de Migración, el control de quiénes van a ocupar esos puestos, pruebas de polígrafo, psicológicas, pero... Fortalecimos las subdirecciones también, eso es... ¿Cuáles son las subdirecciones? Cuéntenos qué es lo que se va a controlar. Tenemos subdirección de extranjería, subdirección de temas migratorios, subdirección para el tema de visas, o sea, todo está entrelazado
Incluso las visas ahora va a ser control biométrico, la gente va a tener que llegar y por control biométrico se va a llevar quién fue a pedir una visa o no. El estatus de refugiados también va a ser un control biométrico. Lo que sucedía es que las personas le dan vuelta al sistema, pedían el estatuto de refugiado en Guatemala, después de 2 o 3 semanas pasaban a México, pedían el estatuto de refugiado en México, después de 2 o 3 semanas pasaban a Estados Unidos y lo pedían también en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre ahora? ¿Ya no se va a poder hacer eso? Vamos a estar todos en línea, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, esa es la idea, entrelazados. Y si uno lo pide en El Salvador, por ejemplo, venir a Guatemala y decir, mire, si usted ya lo pidió en El Salvador, ¿cómo lo está pidiendo en este momento? Un control conectado prácticamente, Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Valgámonos de la tecnología, para eso tenemos la tecnología. Pero Pablo, ¿favorece esto de alguna manera a los migrantes guatemaltecos rumbo al norte? Es una excelente pregunta, Juan Luis, y es precisamente lo que al principio de la conversación se preguntaban, ¿eso en qué beneficia a los migrantes? Y de alguna forma yo he visto que muchos funcionarios están yendo a Estados Unidos a hablarle a los propios migrantes y decirles que dentro de su agenda parte de los éxitos está la incorporación de este nuevo código. En mi particular forma de ver, no hay ningún articulado dentro de ese código que se refiera tan siquiera a los migrantes que están afuera. Más bien se mira dentro de este código, como decía el diputado, un control de flujos migratorios regionales, que es el motivo ulterior por el cual pasó, salvo una norma que me permito comentarles que el diputado tuvo la amabilidad de aceptar. Yo le propuse un artículo que quedó incorporado dentro del código y que viene a dar una respuesta de Estado a un derecho que tienen las personas a ser documentadas. Obviamente es muy dogmático el artículo, simplemente enuncia el derecho de la persona cuando está en el exterior a tener una identidad nacional, pero es algo sobre lo cual la comunidad migrante tiene que trabajar para que se reglamente. Es el trabajo que anuncia también el canciller que hacen los consulados, ¿no? Los consulados no hacen este trabajo. Los consulados en la actualidad únicamente sirven como oficinas de trámites por medio de las cuales las personas que califican a tener los documentos guatemaltecos los pueden tramitar si es que pasan los requisitos. Pero Pablo, yo lo que me temo es que esta sea simplemente otra declaración airosa más, en términos de que se le puede decir al migrante que él tiene el derecho de tal y tal cosa, pero si la autoridad guatemalteca no lo cumple, no hay ninguna penalidad para él. Es que hay que entender bien cómo se dio el origen de esta ley. Esta ley tengo entendido que viene desde hace casi una década, creo que desde el 99 venía el grupo... 98, la actual. El 98 venía sociedad civil trabajando por el cambio de la visión de migraciones y vino a acelerarse el proceso en los últimos años al Congreso dentro de ese paquete de leyes que de alguna forma se cree que fueron dentro de un plan regional de legislación. Yo no veo que la ley venga a garantizar tanto los derechos más que en nombre, sino que más bien creo que el enfoque que se le está dando es a la institucionalidad, que es una de las ramas precisamente del Plan Alianza para la Prosperidad. Es que, perdón, es que ese es el tema. Realmente el código va enfocado para Guatemala. Nos falta el tema de fortalecer la atención a los guatemaltecos en exterior. ¿Quedó por afuera? Supuesto, sí. Más que todo, bueno, un poco el tema del fortalecimiento del 25% de los pasaportes, de la extensión de los pasaportes en Estados Unidos, va exactamente para el fortalecimiento de los consulados, que realmente es una cantidad bastante alta. Y ahorita, obviamente, una de las propuestas que yo también tengo es el famoso Viceministerio de Atención a Guatemaltecos en el Exterior. Puede ser que se dé, puede ser que no se dé, pero sí, el código va enfocado a Guatemala, ese es un hecho. Y en la administración de flujos migratorios de origen, destino, tránsito y retorno. No va enfocado a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos más que el fortalecimiento en cuestiones de dinero para la red consular, definitivamente. Pero incluso no tiene un fortalecimiento a la atención al guatemalteco adentro del país cuando ya ha retornado. Pero hablamos usualmente de los guatemaltecos y tratamos poco sobre todos esos extranjeros que están acá en Guatemala y que requieren de un servicio que respete sus derechos, su dignidad y pues sus decisiones a migrar de un lado al otro. No escuchamos los mejores comentarios de la Dirección General de Migración respecto del trato que se le da a los extranjeros que quieren nacionalizarse, residir y encontrar un espacio en Guatemala. Para nada. ¿En qué cambia?
el Instituto de Migración, la historia de estos migrantes. Hay una parte del código que habla de la regularización permanente, que yo creo que es una buena adición que se hizo, por medio del cual las personas que residen adentro del país de una forma irregular van a tener la oportunidad de acercarse a la autoridad sin miedo a deportación. Obviamente eso también de alguna forma ayuda a la seguridad del país en el sentido de poder saber quiénes están adentro del país. Sin embargo, yo me pregunto por qué el código, que tuvo esa iniciativa de hacer alguna clase de amnistía, no tuvo esa misma iniciativa para aquellas personas que están en el exterior ahorita y que no pueden incorporarse al sistema registral guatemalteco y que necesitan de esa amnistía que muy bien pudo haber estado adentro del código. Esta es la pregunta para Jean-Paul. ¿Por qué no se incluyó esa amnistía registral para los guatemaltecos afuera? Pero ¿qué amnistía es lo que estás hablando? Actualmente hay cientos de miles de personas literalmente que no pueden entrar al sistema de RENAP porque están en el exterior y no fueron registrados oportunamente. Se destruyeron sus libros, personas que destruyeron su documentación, cambiaron sus edades. ¿Pero eso es materia de regulación del Código Migratorio o es realmente materia de regulación por parte de una ley de identificación de personas? Yo esto lo doy más un poco al tema del RENAP, por supuesto. El tema de las municipalidades, muchos libros se perdieron, muchas personas se han dado cuenta que los nombres salen confundidos, pero no es tanto por el tema del código. Obviamente el tema del código incorpora ciertos cambios, no contempla eso, y en el tema de los retornados contempla que el Instituto Guatemalteco de Migración sí es la entidad que se tiene que encargar de los guatemaltecos retornados de Estados Unidos principalmente. Jean-Paul, al principio de esta conversación decías que hubo mucha oposición y que tomó mucho tiempo negociar, cabildear, lograr. ¿Quiénes se oponían? Varios sectores. ¿El sindicato de la Dirección General de Migración? El sindicato en un principio tuvo un poco de rechazo. Al final del día comprendieron que era lo mejor pasar de la Dirección General de Migración a la nueva institucionalidad. Creo que esos fueron los cambios que más costó. Esa era la mayor oposición. A uno. Eso empieza a darle desconfianza a uno, que ellos se hayan persuadido de que esto les convenía. No. Al final del día saben que sus derechos también pasan a la nueva institución, pero está la carrera migratoria, se crea la carrera migratoria. Entonces, obviamente, ellos van a estar subiendo dentro de la institución más profesionales, de una forma mucho más transparente. Sabemos todo lo que se da dentro de la Dirección General de Migración, esperemos que no continúe. Entonces, los sindicatos eran uno de los opositores. ¿Quiénes eran los otros que se oponían a esta nueva ley, a esta nueva institución? Bueno, creo que eso sería una pregunta más para el diputado, ¿verdad? Pero ustedes como observadores cercanos de la aprobación del código. Yo creo que la discusión que se dio, que trascendió, fueron sectores que de alguna forma estuvieron dispuestas a estancar mucha de la agenda legislativa, no solamente en el tema del Código de Migración, sino que en otras leyes. Incluso recuerdo que dentro de esta ley se propuso por parte del diputado Linares Beltrán, un artículo para poder expulsar a ciertos funcionarios diplomáticos adentro del país. O sea, el código definitivamente tuvo alguna participación o trataron de meterse en él, pero realmente yo creo que terminó prevaleciendo esa necesidad que se mira a nivel regional, no solamente de Guatemala, sino que es una necesidad a nivel regional de regularizar flujos migratorios y de poder ver quién está pasando por el país y quién no. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos rápidamente a pasarle a don Mario Rosales la estafeta en este momento para que desarrolle él el debate a partir de este momento.